espiritual en primer lugar en esta noche, y si el Señor nos concede también vamos a tomar una vianda material. Gloria a Dios. Ágape para compartir entre hermanos, gloria a Dios, y es una de las maneras en que nosotros también podemos demostrarnos la unión, la estima, gloria a Dios, que nos une. Y pues hay muchas maneras de hacerlo. En esta noche vamos a hacerlo de estas dos maneras, reuniéndonos en el culto, que es lo principal, y pues compartiendo también algunos alimentos. Vamos a continuar, hermanos, en esta noche viendo la vida de los apóstoles que el Señor llamó. Vamos con el número 5 en la lista de Mateo 10:3. Yo pienso que ya nos lo marca en el versículo 4. Es Mateo 10:4. No vamos a ir a esa cita, solamente quiero verificar que sí sea correcto el versículo. Es 10:3, correcto, en donde Mateo nos dice que el Señor llamó también a Felipe, gloria a Dios. Mateo no hace gran mención de este varón, pero vamos a ir a una cita bíblica que tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 43 al 45. Vamos a ver, gloria a Dios, esta vivencia del apóstol Felipe y pues tomar para nosotros un mensaje espiritual muy importante que el Señor nos tiene ahí. Dice así, en el nombre del Señor Jesús, espero que ya todos tengan San Juan capítulo 1, versículo 43 al 45. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Vamos a leer también el versículo 46, hermanos. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Amén, hermanos. Antes de que tomen su asiento, por favor, así de pie todos, vamos a hacer una oración. Dile al Señor que dirija, gloria a Dios, esta predicación. Necesitamos de ti, Señor Jesús. Padre, nos presentamos ante ti una vez más. Nuestra hermana Elvia, Señor, puso esta necesidad de súplica por este varón que falleció de un ataque al corazón, Señor, delante de sus seres queridos. Padre, pon tu santa mano sobre quien fue su esposa. Quizás haya hijos, Señor, y demás familiares consanguíneos cercanos, quizás amistades íntimas, Señor, que están también sintiendo la aflicción. Tú, mi Rey, que no te limitas en distancia, Señor, ni en lo grande o en lo chico, en que el ser humano, Señor, pueda estar sumergido en problemas. Yo te pido, Padre, que pongas tu mano, Señor, sobre esa familia, la fortalezca, Señor, le des grande consolación. Dios mío, así nos habla tu palabra, de que la vida del ser humano es de lo más incierto, Señor, que en un abrir y cerrar de ojos se puede terminar. Es como ir caminando sobre una cuerda muy delgada, Señor, si no nos hemos puesto a cuentas contigo.
aquí estamos. Queremos, Señor, corregirnos. Queremos enmendarnos, Señor, poniéndonos de cara a tu palabra. Socórrenos, te ruego. Y perdónanos, Señor, en aquello en que te fallamos, Señor, en este día. Perdónanos toda irreverencia que hayamos, Señor, tenido en este culto, Señor. Cuando menos en lo que va de él, Padre. Quizá nuestras mentes, Señor, de hecho, se salieron de este lugar y vagaron, Señor, cerca o lejos. Perdónanos, mi Rey. Ten de nosotros misericordia, Señor, y dame de tu santa unción. Yo te ruego para predicar tu palabra, Señor, con honra primeramente a ti, Señor, y bendición, Señor, y fortaleza a mis hermanos, Señor, y para este predicador también. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, nos encomendamos a ti, mi Padre. Seas tú glorificado y exaltado, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Juan, el apóstol, es el único que relata este acontecimiento que sucedió cuando el Señor halló a Felipe, dice, y también le dirigió el llamado. Aunque Juan no dice aquí, como hemos encontrado muy habitual, lo que se ha dicho de los anteriores apóstoles que hemos visto, la expresión "y le siguió". Así lo dijo de Pedro, y dejando todo le siguió. Lo dijo de Andrés, lo dijo de Jacobo, lo dijo del mismo Juan. Y aquí Juan no dice eso de Felipe, pero por lo que nosotros leemos en los versículos siguientes, es obvio que Felipe le siguió inmediatamente. Gloria a Dios. Pero aquí hay algo muy importante, mis hermanos. Felipe sabía que él no era el único que ardía en su interior, en su corazón y en su alma por conocer personalmente al Mesías, al Salvador, al Señor Jesucristo que iba a venir, porque de hecho él estaba convencido sólidamente de que iba a venir. ¿Cuándo iba a hacer eso? Él no lo sabía exactamente, pero sí él había puesto su atención en lo que decía. Él dice aquí, la ley de Moisés y los profetas. Él había estudiado con mucha diligencia las profecías que relataban que en un tiempo futuro iba a venir aquel Mesías a redimir a su pueblo de sus pecados, y que esa venida iba a marcar una etapa en el tiempo, iba a marcar una etapa en la historia de la misma creación, que iba a ser una de las etapas más gloriosas, una de las etapas más atractivas, una de las etapas más, pudiéramos decirlo, que iba a confortar grandemente de allí en adelante a hombres como el que estamos aquí viendo, a Felipe. Y cuando él sintió, cuando él recibió ese llamado y sintió que aquel vacío empezó a llenarse a raudales dentro de él, él sabía que alguien también estaba en esa misma condición. Y fue hacia ese alguien, y aquí nos está diciendo que ese alguien
fue Natanael. Natanael era un judío que también había estado pues poniendo su atención en la ley de Moisés y en los profetas de una manera muy especial en lo referente a la venida del Señor Jesucristo. Y tanto Felipe como Natanael estaban esperando eso. Nada más que pues Natanael mostró cierta duda, claudicación de la veracidad de lo que le decía Felipe, que había hallado a aquel del que anunció Moisés en la ley y del que anunciaron también los profetas en los diferentes libros proféticos del Antiguo Testamento. Y pues su respuesta, mis hermanos, era hasta cierto punto un parecer muy común principalmente de la cúpula religiosa de Israel. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes, ellos no creían que de Galilea podía salir algo bueno. Pero aquí tenemos algo adicional. Natanael, cuando Felipe le dice que el Señor Jesucristo es hijo de José y que pues ellos radicaban en Nazaret. Acordémonos que cuando el Señor cuando estaba en aquella etapa de niñez, físicamente, humanamente hablando, al cuidado de su padre adoptivo José y de su madre María, el Señor le dijo a José que se fuera a Egipto, llevándose a María y llevándose a aquel niño que empezaba a desarrollarse. Y allá estuvo porque Herodes, el rey Herodes, el tetrarca, Herodes el Grande llamado, o así se le conoce, pretendía matarlo. Él desplegó una serie de patrullas de soldados romanos por toda la jurisdicción que él estaba gobernando, con la misión especial de encontrar a aquel niño que aquellos magos le habían dicho. Pero pues el Señor se encargó de que esto no sucediera, y allá estuvo en Egipto por algún tiempo. Cuando murió Herodes, entonces el Señor le dice a José que se levantara, que tomara a María y al niño y que se regresara otra vez a la tierra de Israel. Y cuando regresa a Israel, por cuestiones de seguridad y de precaución, dice que fue y habitó en Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que tenía que ser llamado Nazareno, no Nazareo. Nazareo fue aquel hombre que se caracterizó por su fuerza sobrenatural, que fue Sansón. Sansón fue un nazareo. El Señor Jesucristo fue un nazareno, que se le llamaba así a los habitantes de la ciudad de Nazaret. Y la ciudad de Nazaret tenía fama porque no había gente pudiente en esa ciudad. Regularmente había pura gente de clase media o inferior económicamente hablando, y tenemos el ejemplo de José, que era carpintero. Y así había gente de esa escala social, y por eso en la mentalidad judía estaba la convicción de que de Nazaret tampoco podía salir nada bueno.
Y cuando Felipe le dice a Natanael que el Señor Jesucristo es de Nazaret, entonces él protesta y dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Ahora, en donde vamos a poner especial atención, y es en donde vamos a tomar el mensaje espiritual para nosotros, es en la respuesta que le da Felipe. Le dijo Felipe, ven y ve. Es una respuesta tan breve, tan sencilla, pero que despliega, mis hermanos, una fe y una convicción gigante de aquel de quien él estaba dándole razón a Natanael. ¿Qué quiere decir ven y ve? En primer lugar, denota una conducta amable, una conducta que no, le dijo a Natanael ninguna reprensión hasta cierto punto. No le contestó ni en sentido afirmativo ni en sentido negativo tocante a que de Nazaret no podía salir algo de bueno. Nada más le dice ven y ve. En otras palabras, nosotros como Felipe ya era una, vamos a decirlo de esta manera ilustrativa, Felipe ya era una antorcha encendida por el Espíritu del Señor. Y esa antorcha encendida se movía para tratar de encender otras antorchas más, y aquí estaba llegando a otra que era Natanael. Cuando le dice, ven y ve, le está diciendo lo siguiente, más o menos lo voy a tratar de explicar con estas palabras. Le está diciendo, pues, si no me crees lo que yo te estoy diciendo, yo ya hablé con él, yo ya sé lo que se siente escuchar esa voz especial que sale de él, esas palabras, y es por eso que yo te estoy diciendo que hemos encontrado aquel del que ya está anunciado por la ley y los profetas. Pero si tú no me quieres creer, porque te deja llevar por tus convicciones erradas, pues ven y cerciórate por ti mismo. Ahora, si después de que tú por ti mismo llegues, lo escuches, si quieres hasta puedes tocarlo. Él no es ningún ermitaño, no es ningún huraño que se va a tratar de alejar, ¿no? No, es muy tratable, es muy caballero. Y después de que tú tengas la experiencia personal con él, entonces ya vas a tratar de ser más cauto en volver a expresar si de Nazaret puede salir algo bueno o no. De Nazaret ha salido lo mejor de toda la historia, prácticamente le está diciendo aquí Felipe a Natanael, mis hermanos. Amén. Y cuando alguien nos llegue a preguntar a nosotros, ¿y por qué ustedes creen tanto en Jesús de Nazaret? Porque pues casi no se les quita de la boca Jesús Dios. ¿Okay? Pues es por la experiencia que tuvimos. Y esa experiencia cambió nuestra vida. Si tú no quieres, o si usted no quiere fiarse de las palabras que nosotros le decimos, usted también pruébelo, ¿verdad? Hay un corito que dice, si lo has probado todo y todo te ha fallado, prueba a Cristo. Gloria a Dios. Y si después de probar a Cristo todavía te sigue esa pregunta ahí vigente, pues entonces tú ya vas a decidir si lo aceptas o lo rechazas, que a pesar de todo es algo que Dios permite, una de dos. No hay más elecciones, gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí Felipe está dando una muestra de alta calidad de fe, de convicción, de que
se puede recomendar con toda la confianza del mundo, en todo momento y en todo lugar, a cualquier persona, al Señor Jesucristo como el Salvador, como el sanador, como el juez del universo. Gloria a Dios. Bueno, espero que hayamos asimilado algo de eso. Vamos allí al capítulo 12 de aquí mismo de San Juan. San Juan 12. Otra experiencia que tuvo Felipe durante el tiempo en que anduvo con el Señor Jesucristo. Versículo 20 en adelante. San Juan 12, 20 al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Aquí, mis hermanos, Felipe formó parte de una comunicación que aquellos griegos querían tener de una manera directa y personal con el Señor Jesucristo. Notemos que los griegos, no nos dice contundentemente el versículo 20 que habían ido ellos a adorar en la fiesta. Dice que habían ciertos griegos entre los que habían ido a adorar. Eso nos está diciendo que ellos hasta cierto punto no habían ido a adorar al Señor Jesucristo. Bien. Los griegos, como yo ya he predicado en su parte relativa cuando hablamos de los gnósticos, los griegos se caracterizaron siempre en la antigüedad por ser una raza que siempre buscaba cosas nuevas. Los griegos siempre trataban de poner interés en algo nuevo que ellos escuchaban. Indudablemente que habían escuchado hablar del Señor Jesús. Indudablemente que habían escuchado que el Señor Jesús hacía milagros portentosos, sobrenaturales, resucitar muertos, dar vista a los ciegos, sanar leprosos, sanar paralíticos, liberar endemoniados, etc. Y esto para los griegos era una novedad. Hasta cierto punto, ellos mostraban interés en hablar con el Señor Jesucristo para cerciorarse de una manera personal, sin que nadie se los platicara, qué era en sí lo que el Señor Jesús traía para la humanidad, pero qué era lo que ellos podían aprender del Señor Jesús. Se dirigen a Felipe porque Felipe, esto es lo más probable, no es una casualidad que se hayan acercado a Felipe, como nos dice el versículo 21. Felipe tiene un nombre que no es judío, el nombre de Felipe. El nombre de Felipe procede de los griegos. Y lo más probable es que ellos se refirieron con Felipe confiados hasta cierto punto de que iba a ser el contacto ideal para que los llevara ante el Señor Jesús. Parece ser que Felipe no supo si debía hacerlo o no. ¿Por qué?
Porque nos dice que él a su vez se fue y se lo dijo a Andrés. Cuando dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés, verso 22, el último del contexto, esto quiere decir que aunque Juan no lo dice de una manera expresa, pero Felipe no fue junto con los griegos a decirle a Andrés. Felipe, indudablemente que le dijo a los griegos, permítanme un momento aquí espérenme, ahorita regreso. Y no se va con el Señor Jesús porque no sabe si debía él pues llevarlos. Él quiso primeramente tomar el parecer de uno de los apóstoles que se consideraba que estaba dentro del círculo más cercano al Señor, que fue Andrés, y le comenta, ¿cómo la ves, Andrés? Viene un grupo de griegos y quieren hablar con el Señor. ¿Tú crees que convenga, tú crees que sea prudente que se lo llevemos al Señor Jesús? ¿O le iremos a decir primero a Él para que Él nos diga, sí, tráiganlos? O si Él nos dice, no me los traigan. Lo que nos está diciendo aquí Juan es que cuando Felipe le comunica a Andrés la intención de los griegos de ver al Señor Jesús, dice que fueron ya los dos y se lo dijeron al Señor Jesús. Andrés también no sabía si estaba correcto o no. Ahora, mis hermanos, si nosotros siguiéramos leyendo el contexto, ya no vamos a seguir porque ya aquí se termina la mención de Felipe. Ya los versículos que siguen no nos dicen hasta cierto punto si el Señor decidió recibir a los griegos o no. Podemos suponer que por lo que caracteriza al Señor Jesús, que nunca dejó ir a nadie a casa con su necesidad, podemos suponer de que sí lo recibió, de que sí habló con ellos, pero no es una afirmación contundente porque Juan ya no lo dice que así fue. Pero pues vemos aquí a Felipe sirviendo de contacto, aunque aquí de una manera un tanto tímida y pues escueta, no clara del todo. Juan nos relata hasta cierto punto lo que iba a suceder en un tiempo próximo, que el evangelio que el Señor Jesucristo trajo iba a llegar fuera de las fronteras de Israel, iba a llegar a los gentiles, que los griegos los estaban aquí representando, gloria a Dios. Última cita, mis hermanos, aquí más bien es la penúltima, en este mismo evangelio, en el capítulo 14. Un contexto bíblico que nos es familiar, pero que vamos a tratar de sacar aquí algo más. San Juan 14, versículo 7 al 9, dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, el apóstol Juan es el único que relata también este suceso que se originó a su vez por una duda que exteriorizó Tomás. A Tomás se le conoce en la historia hasta cierto punto como Tomás el incrédulo.
Y aquí en el versículo 5, Tomás le hizo una pregunta al Señor. Que dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ahí el Señor Jesús le dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie venía al Padre sino era por conducto de Él. Eso dio lugar a que Felipe le dijera, pues muéstranos al Padre, y con eso ya quedamos completamente convencidos. El mensaje espiritual, hermanos, aquí que tenemos es de la unicidad de Dios. Uno de los tantos que tenemos en la palabra de Dios, dicho de una manera muy directa. El Señor le contesta a Felipe mediante dos preguntas a su vez. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Esta pregunta está lanzando a su vez un reproche de incredulidad, de falta de percepción, de falta de credibilidad a lo que el Señor Jesús ya había dicho, de que Él era desde la eternidad y hasta la eternidad. Aquellos judíos le dijeron por allá en el capítulo 7, si mal no recuerdo, dice, tú nos estás diciendo que si creyéramos en ti, que no íbamos a ver muerte. Dice, Abraham, nuestro padre, murió. Moisés y los profetas murieron. Entonces, ellos creyeron supuestamente en lo que tú dices ser. Y tú estás diciendo que no verán muerte. Pero ellos no entendían que no se refería a la muerte física, sino que el Señor se estaba refiriendo a esa muerte horrorosa y fatal y definitiva que el Apocalipsis nos dice que es la segunda muerte, o sea, la separación eterna de Dios. El Señor les dice, entre otras cosas, Abraham, dice, Abraham vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y le dicen los judíos, dice, no tienen ni siquiera, ¿cuánto le dijo? No tienen ni siquiera tantos años. Dice, ¿y has visto a Abraham? El Señor le dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Aquí el Señor Jesús le está diciendo a Felipe que con el tiempo que llevaba de estar al lado de él, escuchándolo hablar y viendo las señales que él hacía, era para que ya estuviera plenamente convencido tanto él como el resto de los apóstoles de que Él era el mismo Dios Todopoderoso que había venido aquí a la tierra para darse a conocer a su creación como uno de los actos de misericordia que el Señor mostró para su creación. La otra pregunta con la que el Señor le contesta es, ¿cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? No ocupo mostrarlos. Si me estás viendo a mí, lo estás viendo a Él. Y estas palabras del Señor Jesucristo, hermanos, creo que debieron haber dejado plena convicción ya, tanto en Tomás como en Felipe, aunque más adelante en el Evangelio el apóstol Juan nos va a decir que Felipe seguía todavía renuente a creer plenamente en el Señor Jesucristo, pero finalmente creyó. Cuando menos Felipe debió haber ya entrado en razón y estar convencido de que el Señor Jesucristo
era el mismo Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a ver una cita más en el libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos 1. Versículo 12 y versículo 13. Y con esta cita bíblica, hermanos, terminamos la predicación de esta noche. Hagamos una reflexión de lo que dice esta porción bíblica. Dice así, Hechos 1, 12 y 13. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, ahí tenemos también a Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 apóstoles que habían estado con el Señor Jesucristo en las afueras de Jerusalén, nos dice, en el monte del Olivar, y el Señor Jesucristo les había dicho que pues ahí se iban a despedir por lo pronto, que cuando eso sucediera, que ellos se fueran a Jerusalén directamente y que allí esperaran esa promesa que Él les había hecho de que iban a ser investidos con poder desde lo alto. Ahí en el versículo 7 y el versículo 8 lo dice, más bien en el versículo 8 el Señor Jesucristo les dijo que iban a recibir poder. En otras palabras, los iba a llenar con su Espíritu Santo. Y ese es un poder más devastador que cualquier arma bélica que el ser humano pueda tener en este mundo, gloria a Dios. Vemos acá en el contexto leído, versículo 12 y versículo 13, que los apóstoles, cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, después de que ellos lo vieron ascender al cielo, dice que iniciaron su peregrinar a Jerusalén. Y se fueron al aposento alto y allí estuvieron estos 11 varones. Judas Iscariote ya no formaba parte del grupo, por eso tenemos nada más a 11. Ya después, allá en el capítulo 2, vemos, más bien a finales de este capítulo, vemos que se reemplazó a Judas por Matías. Pero, hermanos, lo que yo quiero enfatizar al ver los 11 nombres de los apóstoles aquí en el versículo 13, dentro de los cuales está el que estamos viendo, que es Felipe, esta no es una lista que el cristiano nada más debe leer así a la ligera. Inclusive muchas veces quizás desde que vemos esa lista, a lo mejor hasta nos brincamos al versículo 14 porque nos parece irrelevante esto. Pero lo que nos está diciendo, hermanos, es de esa gloriosa victoria que estos 11 varones obtuvieron sobre la oposición del enemigo, obtuvieron, gloria a Dios, sobre ellos mismos. Acordémonos, estuvimos viendo vestigios de incredulidad allá en el capítulo 14, y que ahora ya están con la victoria aquí. Pudiéramos decirlo nosotros que están ya con la victoria en la bolsa, porque el Señor Jesucristo ya había ascendido al cielo, y ellos que perseveraron con Él hasta que Él ascendió al cielo, de aquí en adelante el Señor Jesús se iba a encargar de sostenerlos hasta el final. ¿Cómo? Llenándolos con su Espíritu Santo. Lo único que ellos tenían que hacer es no salirse de Jerusalén, estar allí esperando esa llenura, y de allí en adelante a cumplir todo lo que el Señor a través de su Santo Espíritu les iba
a indicar que hicieran. Y de hecho, estos 11 varones perseveraron hasta el fin. Sus nombres están escritos en el libro de la vida, casi como están escritos aquí en la palabra de Dios, hermanos. Y a esta altura, este objetivo, nosotros tenemos que siempre estar motivados para hacerlo nuestro también, de figurar en esa lista de victoriosos. Como ellos también enfrentaron muchas contrariedades y finalmente después aún enfrentaron la misma muerte, nosotros tenemos que estar convencidos de que vamos también a experimentar algo semejante. Pero la promesa del Señor Jesús también es para nosotros, de que permanezcamos, de que no nos vayamos de Jerusalén. Jerusalén, la terrenal, es solamente un simbolismo de la Jerusalén celestial. Y hasta cierto punto el Señor tiene visualizados aquellos creyentes sinceros en aquella ciudad, en aquella Jerusalén celestial. Es cuestión nada más de que nosotros, como aquellos 11 apóstoles y todos los demás que han seguido a través de la historia, no nos dejemos desalentar por las circunstancias de la vida, por la crítica, por el rechazo, por la burla, porque todo mundo no quiere creer, porque todo mundo no quiere obedecer. Eso pudiera en un momento dado, y de hecho ha desalentado a muchos. Pero nosotros, como dijo el autor de los Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen perseverancia para salvación del alma. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Terminamos así la predicación. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por pues estas sencillas palabras que quedaron escritas, y que aparte de estos mensajes espirituales, indudablemente hay muchos más, pero cuando menos que tomemos estos, mis hermanos, y quedemos estimulados para seguir adelante. Oremos en el nombre del Señor Jesús. Bendito Padre Celestial.